Dios les bendiga, hermanos. Mientras los pequeños, gracias, muchas gracias. Mientras los pequeños salen a su clase, quiero invitarles para que abran su Biblia en Filipenses capítulo 3, de los versículos del 1 al 7. Repito la cita, Filipenses 3, del 1 al 7. Por medio de este pasaje de la Biblia, vamos a dejar que Dios nos hable para aprender que necesitamos seguir buscando a Dios, seguir avanzando en las metas que Dios nos está mostrando. Todas las personas tenemos metas, diferentes deseos, propósitos. Sin embargo, hay que también reconocer que el propósito de Dios, la meta que Dios tiene para nuestra vida es aún más grande de lo que podemos nosotros imaginar muchas veces. Quiero invitarles para que leamos esta porción, va a aparecer en la pantalla, ahí en la versión Reina Valera, Filipenses 3, del 1 al 7, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Te damos toda la honra, Señor, a ti. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos para entender tu voluntad. Guíanos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como lo pueden ver, de la importancia de seguir avanzando hacia la meta. Y no una meta, pues, donde a lo mejor la veamos muy fácil o a lo mejor muy difícil, sino una meta que Dios nos está mostrando o nos muestra a través de su palabra. Los retos siempre requieren esfuerzo. Y en la vida está llena de avances. Hemos tenido grandes avances como personas en muchas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Hemos avanzado en muchas áreas de la vida. Dios nos ha permitido avanzar. Aunque también hay que reconocer que hay estancamientos y retrocesos. Pero si sabemos usar nuestros errores, entonces podremos aprender a avanzar en la misión que Dios nos ha dado. Porque si hay personas, imagínense, hay personas que se esfuerzan, que no se rinden ante las adversidades de la vida, como atletas paralímpicos u otras personas con discapacidades o capacidades especiales, que no se rinden ante las situaciones de la vida. Cuanto más nosotros que estamos buscando a Dios, que estamos hoy aquí buscando la voluntad de Dios, cuanto más nosotros tenemos que esforzarnos por saber que nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros, está a nuestro lado, y que nuestros errores, porque somos seres humanos, ¿verdad? Cometemos errores, que nuestros errores los podemos usar para avanzar, para aprender. Por eso, el día de hoy, necesitamos entender que Dios nos ha dado una misión sublime, una misión grande, que necesitamos seguir avanzando hacia esa meta, hacia lo que Dios nos está mostrando. Miren, si Tomás Alva Edison inventó la bombilla eléctrica después de más de 1000 intentos, ¿por qué nosotros, que queremos agradar a Dios, nos vamos a rendir ante las pruebas de la vida?
Si Winston Churchill, el ex primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, fue derrotado muchísimas veces en las elecciones de su país antes de ser elegido como primer ministro. ¿Por qué nosotros, si nos vamos a enfocar en la voluntad de Dios, por qué tendríamos que desanimarnos ante las oposiciones? ¿Por qué tendríamos que desanimarnos ante la indiferencia, las malas caras, malas actitudes de las otras personas? Si estamos en una misión aún mayor, buscando a Dios, recibiendo la edificación de Él, recibiendo la fortaleza de Él, ¿por qué tendríamos que desanimarnos? Recordando un poco más sobre este personaje de Winston Churchill, él dijo: nunca te rindas. Y 3 veces: nunca, nunca, nunca. Nunca te rindas en nada pequeño o en nada grande. Nunca te rindas en algo largo o corto. Nunca cedas ante tus convicciones de honor y sentido común. Nunca te rindas ante la oposición si sabes que estás haciendo lo correcto. Nunca sucumbas ante el aparente poder abrumador del enemigo. Si un ser humano que estaba enfocado en tareas terrenales ha dicho esto, cuanto más nosotros, cuanto más usted y yo, que queremos agradar a Dios, porque reconocemos que sin Él no somos nada, cuanto más nosotros debemos entonces esforzarnos para seguir avanzando hacia las metas que Dios nos ha dado, para seguir avanzando en seguir a Cristo, aún con las piedras en el camino, aún a pesar de nosotros mismos. Necesitamos enfocarnos en seguir avanzando. Por eso, a través de este pasaje de la Biblia, el día de hoy vamos a descubrir algunas enseñanzas que tienen que ver con lo que Dios nos está mostrando, con lo que Dios nos dice sobre la importancia de seguir avanzando hacia la meta que Él nos muestra. Muchas veces podemos perdernos en la vida en pensar que hemos logrado muchas cosas o que tenemos grandes objetivos o metas grandes y podemos colgar en la pared nuestros reconocimientos que hemos alcanzado. Sin embargo, cuando Dios nos habla a nuestra vida y cuando decidimos escuchar lo que Dios nos está diciendo, nos damos cuenta que eso que yo, según yo, logré, se queda muy corto de lo que Cristo me está diciendo, de lo que Cristo tiene para mí. Por eso, hoy analizaremos 3 enseñanzas y la primera de ellas, quiero invitarles para que la podamos leer. La primera de ellas dice así: avancemos con gozo a la meta de guardar la palabra de Dios. Uno de los avances más importantes que debemos tener en la vida que Dios nos presta, es conocer mejor a Dios. Ese es un avance bien importante que necesitamos todas las personas entender. Necesito conocer mejor a Dios y necesito avanzar en ese conocimiento hacia Él. Y para lograrlo, para lograr conocer mejor a Dios, la única manera es por medio de Jesucristo. Y claro que esto pues no se da automáticamente. Cuando decimos yo quiero conocer a Cristo, automáticamente no viene Dios y vacía toda su palabra y vacía todo su conocimiento de nosotros automáticamente. Claro que no. No conocemos a Dios solo por venir a la iglesia. Más bien conocemos a Dios cuando abrimos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando la memorizamos, cuando meditamos en ella, cuando la ponemos en práctica. Es entonces que empezamos a conocer a Dios. Es entonces que empezamos a darnos cuenta de quién es Dios y qué es lo que busca o quiere de nosotros. Así como meternos a la cochera del carro no nos hace carros, ¿verdad? Venir al templo no nos hace cristianos. Es una buena manera de empezar, sí, es una buena manera, es un buen hábito, vaya, sí, venir al templo. Pero no por eso quiere decir que ya la hice o ya cumplí, sino necesitamos guardar la palabra de Dios. Y el Señor nos dice: acércate para que guardes la palabra. Obedece para que conozcas el poder. A todo esto, hermanos, me refiero cuando digo que debemos avanzar a la meta de guardar la palabra de Dios.
Y lo podremos hacer cuando nuestra relación con Dios sea por medio del Señor Jesucristo. Cuando creemos que Dios habla a través de su palabra, cuando empezamos a dejar que el Señor nos hable, es entonces, ¿verdad?, que empezamos a entender que solamente en Cristo hay salvación. Empezamos a entender que es por medio de Cristo que nuestra relación con Dios puede crecer, que en Cristo Él puede darnos el entendimiento y la capacidad para poder relacionarnos de una mejor manera, porque en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay salvación de pecados, en Cristo podemos tener una vida plena, abundante. Quiero invitarle para que leamos lo que dice Filipenses 3, 1 y 2. Va a aparecer en la pantalla, si lo quiere leer conmigo. Ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para mí no es molestia repetirles lo mismo. Al contrario, lo hago por su seguridad. Cuídense de los que son como perros, de los que hacen cosas malas. Ojo con los mutiladores del cuerpo. Miren, aquí el apóstol Pablo está hablando en un contexto de los judíos que querían imponer la circuncisión. Ustedes saben que los judíos, la cultura judía, a los 8 días de nacido el niño, lo circuncidan como un rito, como una costumbre de ellos. Bueno, cuando empezó a crecer la iglesia y judíos empezaban a convertir, algunos religiosos judíos decían que para pertenecer a la iglesia, los nuevos creyentes, tuvieran la edad que tuvieran, tenían que circuncidarse. Pero Jesús nunca mencionó nada sobre el rito de la circuncisión para los que creían. Pero la iglesia o los judíos que estaban creyendo se estaban comportando como mutiladores del cuerpo. Y aquí Pablo no está hablando solamente de los mutiladores del cuerpo, hablando del prepucio, sino del cuerpo de Cristo. Porque cuando somos religiosos, tradicionalistas, mutilamos el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor nos dice, cuídense de los que son como perros, de los que hacen cosas malas. Y ciertamente es un versículo duro, difícil, porque ¿qué hace un perro a veces? Mueve la cola, ¿verdad? Y se voltea uno y le ladra o lo muerde. Y el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por Dios, cuidado con los que son así, con los que de frente te sonríen, pero por detrás te apuñalan o hacen cosas malas, como dice el pasaje. Y este versículo nos lleva a guardar la palabra de Dios, a darnos cuenta de que esta actitud de perversidad no es poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. La mejor manera entonces de reconocer el engaño es conociendo la verdad. Si profundizamos en las enseñanzas de la Biblia y dejamos que Cristo nos vaya transformando con la guía de su Espíritu Santo, podremos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Porque muchas veces llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero para cambiar esa manera de pensar, para cambiar esa visión de la vida y ampliarla mucho más, necesitamos que Cristo nos enseñe el camino hacia Dios. Para entonces conocer la verdad que está en su palabra. Para entonces llenarnos de vida y disfrutar todo lo que podemos tener en Cristo. Se cuenta la historia, ¿verdad? Que en una iglesia, no en esta, ¿verdad? En otro país, en otro continente, en otro planeta, alguien por ahí se encontró 100 pesos en una banca y dijo, ay, gracias Dios porque me diste para comer. Cuando en realidad debemos aprender que lo que no es nuestro, no lo podemos tomar. Seguramente eso era de alguien, seguramente eso es de alguien, pero muchas veces a lo malo lo llamamos bueno y hasta le ponemos bendición de Dios cuando sabemos que la palabra de Dios nos habla bien claro al respecto. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Bueno, guardando, estudiando la Biblia,
leyéndola, meditándola, memorizándola, dejando que el Espíritu Santo nos recuerde la voluntad de Dios. Porque en Juan 14:6, es un versículo algo conocido, va a aparecer ahí en su pantalla, si quiere lo puede leer conmigo, dice así: Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Sin Cristo no podemos llegar a Dios el Padre. Sin Cristo no podemos saber el camino. Aunque nosotros pretendamos saber lo que estamos haciendo o pretendamos decir que vivimos de la mejor manera, pero sin Cristo no podemos avanzar. Sin Cristo no podemos crecer, no podemos saber a dónde ir. Podemos intentar muchísimas cosas, pero al final, ¿a dónde llegaremos? ¿A dónde estamos llegando sin Cristo? Dice también este pasaje que Jesús es la verdad. No una verdad relativa, sino la verdad, lo absoluto. No hay verdad fuera de lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Por eso, en este día yo quiero animarles para que podamos abrir nuestro corazón a Cristo, para que podamos clamar a Dios y decirle que nos ayude a entender su palabra, que nos dé de ese poder para tener una relación con Dios. Porque Cristo dio su vida por ti y por mí. Se entregó en la cruz por amor a todos nosotros. Resucitó de la muerte para demostrarnos que tiene todo el poder para salvarnos completamente. Si la muerte no pudo vencerlo, ¿acaso nuestro carácter, temperamento, hábitos malos podrá vencer a Cristo? Si la muerte no pudo vencer al Señor Jesús, ¿acaso nuestra manera de pensar y filosofías y forma de ser y todo lo que hacemos podrá vencer a Cristo? ¿Hasta cuándo seguiremos luchando en contra de Él? Él nos invita para que nos rindamos ante su presencia. El Señor Jesús nos está invitando para que nos rindamos ante Él y le reconozcamos y nos decidamos a guardar su palabra, es decir, a obedecer lo que la Biblia dice, a poner en práctica lo que sabemos que Dios nos está diciendo. Yo quiero invitarles para que en este día podamos aprender la manera correcta de avanzar más cerca de Dios, acercarnos mucho más al Señor, poder ir a la Biblia y ver, descubrir las verdades que Él nos enseña, para poder abrir nuestro corazón y recibir a Cristo y empezar a caminar con Él, para que Él renueve tu mente y tu corazón, para que Cristo cambie, transforme, renueve todo lo que hay en ti. Y para eso necesitamos avanzar, acercarnos hacia lo que Dios nos está mostrando, porque Dios nos ama, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la invitación es para todos, para avanzar en pos de Cristo. Número 2. Les invito para que leamos esta segunda enseñanza. Dice así: avancemos con confianza a la meta de depender de Cristo. Muchos hemos aprendido a depender de otras cosas o de otras personas, pero es importante que en la vida que Dios nos ha prestado, aprendamos a depender de Cristo. Muchas veces estamos tan acostumbrados a depender de nosotros mismos, nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestro talento y todo lo demás que decimos tener, que no percibimos lo daño que nos, o el dañino, o lo dañino que es olvidarnos de depender de Cristo. Muchas veces ni nos damos cuenta que cuando nos olvidamos de Cristo nos estamos haciendo un gran daño. Hay muchas enfermedades que a veces tenemos que no avisan, simplemente llegan, como el colesterol o los triglicéridos altos en la sangre o el azúcar. A veces no avisa, a veces solamente llega y hace daño, nos hace daño. Pues espiritualmente también, olvidarnos de depender de Cristo
No depender de Él nos hace mucho daño. En las redes sociales, por ejemplo, muchas personas suben sus logros y está bien, gracias a Dios, porque Él nos permite tener logros, ¿verdad? El estudiar, el trabajar, el hacer algunas cosas, está bien, gloria a Dios, pero no al grado de tratar de que eso sea el todo de nuestra vida. A veces queremos impresionar a personas que ni siquiera conocemos. Pero Dios quiere que avancemos en confianza hacia la meta de depender sanamente de Cristo. Dios quiere que dependamos sanamente de Él. Porque ¿acaso podemos impresionar a Dios con algo que hayamos hecho? ¿Impresionamos hoy a Dios porque nos levantamos una hora antes? Bueno, quienes lo lograron, ¿verdad? ¿Impresionamos a Dios porque hoy estamos aquí? ¿Impresionamos a Dios porque pensamos que estamos haciendo algo bueno? ¿Acaso lo podemos impresionar? Claro que no, más bien Él es el que siempre nos impresiona con su forma de amarnos. Cuando nosotros le queremos decir a Dios, mira Dios, hoy compartí de tu amor, Él nos aplasta con una tonelada de amor todavía y nos hace ver, ¿verdad?, lo pequeño que somos y aún lo que nos falta por crecer y avanzar. Vamos a leer lo que la Biblia dice en Filipenses 3, del 3 al 6. Filipenses 3, del 3 al 6. Va a aparecer aquí en su pantalla. Dice así: nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida sin poner nuestra confianza en lo que logramos por nosotros mismos. Aunque yo tendría razones para confiar en lo que he logrado por mí mismo, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en lo que ha logrado por sí mismo, yo tendría más razones que cualquier otro. Me hicieron la circuncisión cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la familia de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado en la religión judía que perseguía a los creyentes y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. Este pasaje nos dice en resumidas cuentas que el apóstol Pablo había tirado a la basura sus cuadros de reconocimiento, sus cuadros de honor, él los había echado a la basura. Su pared ahora solamente tenía un solo reconocimiento, un solo cuadro, el cual decía: soy de Cristo y dependo de Él. ¿Sabes? Lo que más nos cuesta como personas es depender de Dios, aprender a depender de Dios. A veces pensamos que lo que más nos ha costado trabajo es a lo que más nos aferramos. Es que mis hijos me costaron lágrimas, desvelos, cansancio, sufrimiento, canas y muchas cosas más, y entonces nos aferramos a ellos, o propiedades, o cosas, o personas, y nos aferramos con uñas y dientes a todo ello. Cuando lo que deberíamos hacer, siguiendo lo que Dios nos enseña en su palabra, es depender de Cristo, no depender de lo que yo creo que he logrado, sino depender de Cristo. Cuando la realidad entonces, cuando aprendamos entonces a ver esa realidad, de soltar las cosas materiales, de soltar los logros personales, de darnos cuenta que el mejor logro de nuestra vida es aprender a depender de Cristo. Si usted está empezando a depender de Cristo, gloria a Dios. Es uno de los mejores logros que puede hacer en su vida. El mejor logro de la vida es reconocer que Cristo murió por mis pecados para darme vida eterna. El mejor logro de la vida que puedo aprender es poder orar a Dios. Hágase tu voluntad. Lo más valiente que podemos hacer en la vida es decirle a Dios: Dios, haz lo que tengas que hacer para que en mi vida
siempre te glorifique. Haz lo que tengas que hacer, Dios, para que siempre dependa de ti. Eso es lo más valiente que podemos hacer en la vida. No que poner una cara de agresivo o de valiente o de enojado así para que todos me teman y le corran. No, lo más valiente que podemos hacer en la vida es aprender a depender de Cristo. Es poder orarse, Señor, no traigo nada en la cartera, pero yo sé que tú vas a proveer. Señor, no tengo un lugar en el panteón, pero mi vida depende de ti. No tengo una casa propia, pero Señor, en tus manos estoy porque tengo una mansión gloriosa. Y es aprender a depender de Él. Que todo lo que Él nos ha dado es por su gracia, por su misericordia, no por nuestra bendita fuerza ni sabiduría. De eso estamos hablando cuando decimos que debemos aprender de Cristo, como lo dice la Biblia en Gálatas 2, 20 y 21. Va a aparecer en la pantalla y les invito para leerlo. Dice así: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Por eso yo no puedo presentarme delante de Dios con mis obras y decirle: mira, aquí tengo esto, aquí tengo el otro, mira mis cuadros, mira mi pared, mira mi familia, mira todo lo que he construido, mira, porque eso no vale para Dios en cuanto a mi salvación o a mi entrada al cielo, sino solamente lo que Cristo ha hecho. Solamente cuando recibo a Cristo es que entonces puedo tener una relación con Dios y aprender a conocerlo mejor. Por eso quiero invitarles para que hoy podamos aprender a depender más de Dios, a depender solamente de Cristo. Y eso se va logrando a través de la vida, se va logrando a través del estudio de la palabra. Se va logrando cuando nos esforzamos en vivir lo que la Biblia nos está diciendo. No podemos simplemente decirle: Señor, ayúdame a depender, y no hacer nada. O orar para decirle: Señor, quiero depender más de ti. Bueno, Dios nos va a encauzar en situaciones donde tengamos que depender de Él, como falta de trabajo, falta de alimento, falta de paz, falta de otras cosas que nos dan seguridad para que aprendamos a depender de Él. Y a veces uno dice: no, es que estaba mejor antes. Antes estaba mejor porque uno confiaba en sus cositas, en sus centavitos o en sus propiedades. Pero mientras uno quiere aprender a depender de Dios, tiene que ir soltando. No regalando las cosas, sino más bien aprendiendo a depender de Dios. A decir: Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te doy esto, porque todo es tuyo. Mi vida, lo que tú pones a mi alrededor, todo es tuyo. Sigamos avanzando hacia la meta. Dependamos cada vez más de Dios. Y en tercer lugar, les invito para que podamos leer esta tercera enseñanza. Dice así: avancemos con firmeza a la meta de ser totalmente renovados. ¿Saben? La renovación inicia cuando nos damos cuenta y nos decidimos que hay cosas que necesitan cambiar. A lo mejor usted ya entra a su casa y dice: ay, como que hay que cambiar esto y aquello. Ya se dio cuenta, ya quiere hacer algo por renovar algunas cosas. Algunas personas son ejemplo de renovar lo que tienen. Por ejemplo, les encanta renovar ropa, zapatos, casa, muebles y otros artículos personales. Pero de la renovación que está hablando el pasaje es la interna. La renovación de nuestra mente, de nuestro ser interior, porque lo que Dios desea es que avancemos confiando en Él para que nos renueve desde nuestro interior. Hay muchas actitudes y conductas en nosotros
que nacen en lo más profundo de nuestro ser, están enraizadas en las raíces de nuestra mente y que muchas veces esas actitudes o hábitos no glorifican a Dios. Por eso, si recordamos lo que la Biblia dice en Filipenses 3:7, Filipenses 3:7, lo leemos todos juntos, dice: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Yo pensé que iban a decir amén. No se crean. Cristo nos ha dado una nueva manera de pensar. Una vez le preguntaron a un pastor: oiga, ¿y por qué no pone en su oficina todos sus reconocimientos y sus cuadros y así? ¿Para qué? Oiga, ¿y su título y su diploma? ¿Para qué? ¿Y por qué no escribe sobre todo lo que ha logrado? ¿Para qué? ¿Para vanagloria o para edificación? Bueno, si es para edificación de otros, probablemente. Pero el Señor Jesús quiere darnos una nueva manera de pensar para que lo que realmente es importante, realmente lo sea. Para poder entender lo que realmente es importante. Cristo quiere renovar nuestra mente para ayudarnos a no ceder ante lo malo, ante el pecado, sino que ahora en sus fuerzas podamos vencer. Cristo nos renueva para que nuestro carácter y temperamento esté controlado por su Espíritu Santo y no por los celos, la envidia, la amargura, el resentimiento, la tristeza, la apatía, la flojera y otras cosas más que a veces dominan nuestro temperamento y carácter. Cristo quiere dominar sobre nosotros. Su Espíritu Santo nos está queriendo guiar para que avancemos hacia la meta que Él nos da, para que podamos depender de Él y entonces Él nos renueve totalmente. Todas las personas necesitamos ser renovadas por Cristo. Todos necesitamos ser renovados por Cristo, porque debemos reconocer que hay muchas cosas en nosotros, muchos pensamientos, actitudes, malos hábitos que necesitan ser echados de nuestro ser. Necesitamos abrirle la puerta a esas cosas malas para que se vayan de nuestra vida, para no recibirlas más. Y entonces poder lograr lo que Dios nos dice que podemos hacer y dejarnos transformar, dejarnos renovar completamente por el amor de Dios. Miren, es como si nos vamos de día de campo todos, ¿sí? Y hay un terreno allá y nos ponemos todos a jugar fútbol y voleibol y luego béisbol y se hace ahí un terregal. Y de repente llega un hermano con ropa nueva para todos, ¿verdad? Miren, aquí está, ropa nueva para todos, órale. ¿Se la pondría usted, la ropa nueva, así, sudado, con bigotes de tierra, con patillas de tierra, con perlas negras aquí en el cuello? ¿Se la pondría usted, la ropa nueva, así? ¿Por qué? Es nueva. Eso es lo que muchas veces intentamos hacer espiritualmente. Eso es lo que muchas veces, no, así soy, así como soy, así nada más y ya. Y queremos la nueva vida en Cristo, así nada más. Pero no lucimos lo nuevo igual cuando no estamos aseados. Para una boda, para un evento importante, nos bañamos, ¿verdad? Bueno, yo espero. Y nos ponemos algo nuevo o algo que podamos estrenar o algo limpio para lucirlo mejor. Espiritualmente es lo mismo. Necesitamos que el Señor nos renueve, cambie nuestra manera de pensar, nos cambie el chip, nos haga diferentes. Y eso lo dice Efesios 4, 22 al 24. Vamos a leerlo. Efesios 4, 22 al 24. También va a aparecer aquí en la pantalla. Lo leemos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, que nos quitemos
el pecado, las malas actitudes, los malos hábitos, que lo echemos a la lumbre, que lo saquemos a la basura y que dejemos que Cristo nos renueve, como dice el versículo 23, nos dé una buena tallada de mente, de ser, de todo lo que somos, una buena tallada en el jabón, en el pilón, en el cloro, en el aguarrás, no sé, en lo que tenga que hacer Cristo para poder transformarnos y para poder limpiarnos. Y entonces, dice el 24, vestirnos del nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo. Pero a veces andamos queriendo usar algo nuevo en lo que no huele bien, en lo que traemos y no huele bien. Vaya, no compramos calcetines nuevos y nos los ponemos encima de los rotos, ¿verdad? No compramos calzones y nos los ponemos arriba de los viejos. No, no hacemos eso. Espiritualmente tampoco podemos hacer eso. Espiritualmente tampoco podemos pretender que pues así nomás, así como soy. De todos modos Dios me conoce. Claro que Dios nos conoce. Claro que Dios nos habla. Claro que Dios nos invita para que nos dejemos renovar y ser diferentes. Y como dice Gálatas 2:20, ya no vivir yo, sino Cristo en mí. Pero antes necesito ir y ser crucificado, espiritualmente hablando. Clavar mis pecados en la cruz. Como les decía algunos domingos, clavar mi mal vocabulario en la cruz, clavar mis malos pensamientos en la cruz, clavar mis malas costumbres, mis malos hábitos en la cruz. Porque el Señor dice su palabra, ¿verdad? Que Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades en la cruz y Él las clavó ahí. Y entonces, ¿quién soy yo para andarlas desclavando y andar ahí queriendo jugar con ellas para después volverlas a colgar? Pues no. Necesitamos que el Señor nos renueve. Y para ser renovados, hay que entender que debemos tirar las viejas actitudes, las viejas formas de pensar, para que Cristo nos enseñe una mejor manera de vivir. Dios nos está desafiando para que hagamos algo con lo que su palabra nos está mostrando. Dios nos muestra hacia dónde debemos ir. No cambiemos su meta sublime por una de menor valor. No digamos, pues con la intención basta. Hay un dicho, ¿verdad? Que dice así, con la intención basta. ¿En serio? Si con la intención bastara, habría muchas novias quedadas solas en el altar. Si con la intención bastara, habría muchos niños abandonados en las calles. Si con la intención bastara, había hogares destruidos. Porque no basta con la intención. Necesitamos vivir lo que la Biblia nos está diciendo. Necesitamos esforzarnos. No podemos decir, bueno, pues yo tenía la intención de orar. Tenía la intención de ir al templo. Tenía la intención de hacer algo bueno, pero Dios sabe. Sí, Dios sabe que me ganó lo opuesto a Él. Dios lo sabe perfectamente, nomás que yo no me quiero dar cuenta de todo eso. No diluyamos la meta sublime que Dios nos está mostrando. No pensemos que podemos echarle agua a la leche, echarle agua a la coca o diluir el evangelio pensando que no va a pasar nada, pensando que así lo hacen todos, pensando que así estoy bien. Quiero invitarles a que inclinen su rostro. Vamos a orar. Y les invito para que podamos clamar a Dios y decirle, Señor, yo quiero avanzar. Te estoy buscando, oh Dios, porque hoy estoy aquí. Estoy buscándote a ti. Quiero conocerte más. Quiero saber quién eres tú y lo que tienes para mí. Hable con Dios y dígale, Señor, yo quiero más de ti. Pero ayúdame, Señor, porque no estoy guardando lo que tú dices en tu Biblia. Ayúdame, Señor, porque necesito aprender a depender de ti. Ayúdame, Señor, porque necesito que me renueves, que me talles y que me limpies. Y así entonces podremos avanzar para conocer mejor a Dios,
para conocer su voluntad y para vivir haciendo lo que Él nos dice. Yo quiero invitarles para que en este día podamos orar a Dios. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú nos invitas, Señor, para poder entender que tú nos estás llamando, que tú nos estás buscando, que con amor eterno tú nos amas y nos muestras tu misericordia. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Yo sé, Señor, que muchas veces batallamos y luchamos como personas en hacer tu voluntad. Luchamos con los deseos de la carne, del pecado, y se contraponen a lo que tú nos dices. Pero buen Dios, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti. Examina nuestra vida, examina nuestra mente, examina nuestro corazón. Sigamos orando y si usted quiere que Dios haga su voluntad en su vida, póngase de pie para orar por usted. Si usted quiere acercarse más a Dios, para que Dios toque su vida, toque su corazón, póngase de pie para orar por usted. Si usted quiere dejar entrar a Cristo a su vida, para que Él le haga una nueva criatura, póngase de pie y déjeme orar por usted. Te alabamos, Señor bendito, por tu amor. Y aquí estamos delante de ti. Tú conoces todo lo que somos. Tú conoces, Señor, nuestras luchas. Sabes, Señor, cuánto conocemos de ti y sabes, Señor, cuánto vivimos de eso que conocemos. Y aquí estamos, buen Dios, para que tú nos ayudes. Porque si estamos hoy aquí, Señor, no es porque te conozcamos mucho, sino porque nos hace falta depender más de ti. Si estamos aquí reunidos, Señor, no es porque seamos buenas personas, sino porque necesitamos más de ti. Y en ningún otro lugar, Señor, podemos encontrar lo que tú nos das. Por eso, Señor, venimos rendidos a tus pies. Venimos rendidos, Señor, para que tú nos hagas más que vencedores, para que tú nos ayudes, Señor, a seguir avanzando hacia la meta que tú nos dices. A no conformarnos, Señor, con buenas intenciones, sino a dar nuestro mejor esfuerzo para glorificarte. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por siempre y siempre. Amén. Dios les bendiga.